Today, Creo que hemos enseñado que como 5 clases. we've taught like about 5 classes already. Hoy yo creo que hay mucho más que enseñar, There's a lot more to teach, pero lo principal creo que lo hemos enseñado, but the main things we've already taught. que es lo que yo sentía que tenía que hacer, This is what I felt that we needed to do, dar el fundamento correcto to give the correct foundation a la iglesia. to the church. Y hoy vamos a terminar la serie And we're going to finish the series today. y después el domingo que viene Now, and then the following Sunday, vamos a celebrar el segundo we're going aniversario to de celebrate the second anniversary. Usted dice, ay, pastora. Antes de comenzar la enseñanza de las lenguas, So before teaching on tongues this morning, usted sabe que siempre me tomo el tiempo al principio para recoger la ofrenda. you know, I always take a few minutes to get the offering. Y me gustaría, siento que el Espíritu Santo me dio esta escritura. And I felt like the Holy Spirit gave me this scripture. Yo la había leído antes, I had read it before, pero nunca la había visto así. but I had never seen it this way. Y si vamos a Primera de Crónicas, And if we go to 1 Chronicles, capítulo 29, chapter 29, versículo 1 al 17. verses 1 through 17, A darle contexto a esta escritura, to give context to this scripture, en este capítulo, in this chapter, el rey David King David, se está preparando en fe he's preparing himself in faith para el proyecto que Dios habló que iba a hacer con su hijo Salomón. for the project that God spoke to him that he was going to do with his son Solomon. ¿Cuál era el proyecto? What was the project? Dios le había hablado God had spoken to que David su hijo Salomón that his son Solomon iba a construir el templo a will be Dios. building a temple for God. ¿Ok? Entonces, Dios le habló a David So God spoke to David, y David se llenó de gozo and that filled David with joy y de fe, and of faith, regocijándose and as he rejoiced que a su hijo that his son se le había permitido would be allowed construir el templo para el to Señor. build the temple for the Lord. ¿Ok? Dios ya había escogido God had already chosen al rey que iba a sustituir al sucesor de David, the one that was going to be the next king of Israel after David. que iba a ser el rey Salomón. That would be King Solomon. En este capítulo In this chapter, también vamos a ver we will also see cómo el pueblo se reúne as the people gather para ofrendarle a Dios to give an offering to the Lord en un proyecto in a project que ni ellos mismos iban a estar presentes. that they may not even be present. Era un proyecto para años más It adelante. was a project for years ahead. La Biblia no es muy claro cuánto tiempo, The Bible doesn't say specifically how long it was going to be. pero yo diría como unos 40 años después. I believe like 40 years later. ¿Ok? Entonces el pueblo se regocijó So the people rejoiced, God's people, porque el rey David se regocijó and King David was very happy too a escuchar la noticia to hear the news que su hijo le iba a construir el templo para that él. his son will be the one building the temple for God. Esto es lo que yo le llamo This is what I call una ofrenda de fe, an offering of faith, de agradecimiento of a y gratitude, no egoísta. and not selfish. Y vamos a leer, versículo 1 dice, Verse 1 says. déjame ponerme los espejuelitos, ahora sí, ok. Ahora va a ser más viejito, sí, ¿no? Entonces el rey David dijo a toda la asamblea: mi hijo Salomón, el único que Dios ha escogido, es un joven y sin experiencia la obra es grande, porque el templo no es para hombre, sino para ¿quién? Para el Señor. Furthermore, King David said to all the assembly, my son Solomon, whom alone is chosen, is young and inexperienced, and the work is great, because of the temple is not for men, but for the Lord God. ¿Cuál era la asignación? What was the assignment? Construir el templo para Dios. To build the temple for God. Dios no le permitió a David construir ese templo, God did not allow David to build the temple, pero le asignó a su hijo but he Salomón. assigned Solomon to do it. Ok, versículo 2. Verse 2. Con toda mi habilidad, dice David, con toda mi habilidad he provisto para la casa de mi Dios. Mire las palabras de él. El oro para las cosas de oro, la plata para las cosas de plata, el bronce para las cosas de bronce, el hierro para las cosas de hierro, la madera para las cosas de madera, también piedras de onice, piedras de engaste, piedras de antimonio, piedras de varios colores, toda clase de piedras preciosas y piedras de alabastro en abundancia. Now, for the house of my God, I have prepared with all my might gold things made of gold, silver things made of silver, bronze things made of bronze, iron things made of bronze, and iron wood things of wood,
oxen stones, stones of set, glistening stones of various colors of all kinds of precious stones, and marble slabs in abundance. Ahora, estamos hablando del rey David. We're talking about King David. Era un rey He was a que king, tenía riquezas that he had y riches, tenía todas estas cosas. and he had all these things. Tenía los recursos He had the resources. para construir este to templo. si build él quería, this temple. ¿verdad? Entonces, versículo 3, So verse 3, mire las palabras de David. look at the words of David. Y además, en mi amor por la casa de mi Dios, el tesoro que tengo de oro y de plata lo doy a la casa de mi Dios, además de todo lo que he provisto para la santa casa. Moreover, because I have set my affection on the house of my God, I have given to the house of my God over and above what I have prepared for the holy house, my own special treasure, gold and silver. Ok, después dice, es decir, 3,000 talentos de oro, del oro del Ofir y de 7,000 talentos de plata acrisolada para revestir las paredes de los edificios. And 3,000 talents of gold and a gold Ophir and 7,000 talents of refined silver to overlay with the walls the houses. Versículo 5, de oro para las cosas de oro, de plata para las cosas de plata, es decir, para toda la obra hecha por los artesanos. Y después dice, ¿quién pues está dispuesto a dar su ofrenda hoy al Señor? So the gold for things of gold and silver for the things of silver and all kinds of work to be done by the hands of the craftsman, who is willing to consecrate himself this day to the Lord. Escucha las palabras del rey David, So listen to the words of King David como él se refiere a su Dios. as he refers himself toward the Lord. Cuando una persona reconoce a Dios de esa manera, When someone recognizes God or acknowledges him this way, es porque hay evidencia en tu vida que Dios ha hecho algo bueno. is because there's evidence in your life that God has done something good. David sabía que él había cometido muchos errores en su vida, David knew that he had committed many mistakes in his life, pero la gracia del Señor y su misericordia nunca se apartó de él. but the grace and the mercy of God never departed King David. David era un joven olvidado. King David or David had been forgotten. Era un joven que ni el padre se acordó cuando vino el profeta a Not buscar. even his father remembered David when the prophet came seeking to anoint. David, Dios lo había isolated, ¿cómo se dice? Aislado. God, Dios lo había aislado para prepararlo para una obra. God had isolated David to prepare him for a work. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando Dios te aísla, así se dice, ¿verdad? Cuando Dios te aísla, te separa y te pone en un proceso, es porque tiene algo específico para You hacer? know that when God isolates you and separates you is because he has a specific process and he's preparing you for in your life. El trabajo de David era cuidar ovejas. David's job was to take care of the sheep. Él era un pastor. He was a shepherd. Pero en ese tiempo, But in that time, el trabajo de él his job, no era tan importante para muchos. it wasn't very important for many. De acuerdo a la escritura, David era de baja estatura. And according to the scriptures, David was of small stature. No era una persona como fuerte, He musculoso. wasn't big, strong, and muscular. Entonces era una persona que no era valorado So he wasn't por va- sus He características. wasn't valued much because of his characteristics. David en el desierto, And David, who was in the desert or wilderness, él experimentó como Dios lo defendió y lo cuidó. but he did experience in the desert how God defended him and protected him. Él aprendió a amar a Dios en el desierto. Learned to love God in the desert. Él aprendió a confiar en Dios en el He desierto. learned to trust God while he was in the wilderness. Él aprendió a conocer a Dios en el And he desierto. got to know him. Es en el desierto It's in the desert donde Dios se revela a nosotros. where God reveals himself to us. Cuando todo está bien, When everything is well, es difícil darle gloria a Dios. it's hard for us to then give glory to God. Pero cuando estamos en el But when desierto, we're in the desert, ahí es cuando comenzamos a depender más de Dios. that's how we learn to depend more on God. Usted sabe que cuántas personas usted ha escuchado How many people have you heard que tienen muchos seguidores that have many followers y dicen, and they say, porque busco la justicia del Señor? because I seek the righteousness of God? Usted no escucha a nadie aplaudiendo a alguien You don't hear anybody applauding que está buscando la justicia del that Señor. is seeking the righteousness of God. Alguien que está pasando el proceso difícil. Someone that's going through a difficult process, Usted no escucha a nadie siguiendo you don't hear anybody following him. a alguien que dejó todo atrás para caminar en la justicia del Señor. That's someone that left everything behind to walk in the righteousness of God. Porque eso no es popular.
Why? Because that's not something popular. Caminar en la verdad no es popular. Walking in the truth is not popular. Pero sí seguimos But we do follow a los que tienen grandes templos, those that have big temples, a los que se visten bien, those that dress a well, los que tienen buenos those zapatos, that have nice shoes, a los que tienen buenos carros, those that have good cars. a los que supuestamente están avanzando en la vida. Supposedly those that are advancing in life. Pero nunca aplaudimos el hermano But we never applaud the brother que a pesar de la situación en el desierto that in spite of the situation and being in the desert, se mantiene firme creyendo a that they Dios. continue staying strong, believing God. Nunca aplaudimos a la viuda We never applaud the widow que cuando está manteniendo a sus hijos that sola, when she's maintaining her children alone, nadie dice, wow, qué fe tú tienes. nobody say, wow, what a good job she's doing. No aplaudimos y le damos el reconocimiento que se merece We don't applaud and give the credit to those that deserve it, a aquellas personas to those que caminan en integridad con el that Señor. walk in integrity with God. No es popular. It's not popular. David no era popular David was not popular porque el trabajo de él because his job was era en un lugar aislado in a place of isolation donde nadie veía lo que Dios estaba and no haciendo, one would see what God was doing donde nadie estaba contando las victorias de and David, no one was counting the victories David had. donde nadie vio cuando peleaba con las bestias, No one saw when he fought with a beast. nadie vio si comió o no comió, No one looked if David ate or not. nadie vio si tenía o no tenía, Nobody looked after him to see if he had what he nadie needed. vio si tenía miedo o no tenía Nobody miedo, knew if he was afraid or not. pero Dios sí lo estaba mirando. But God was looking at him. Pero Dios conocía su corazón. And God knew his heart. Por eso es que le dijo al profeta Samuel, That's why when the prophet Samuel said to the prophet Samuel, Samuel, ¿por qué estás mirando apariencias de hombre? and Samuel, the Lord said, why are you looking to the appearance of men? Porque yo el Señor miro los corazones Because de me, los the Lord, hombres. I'm the Lord, looks at the heart of men. Ninguno de ellos None of them, el corazón los ha calificado para esta none of asignación. the other sons of David, their hearts qualified for the assignment of Pero God. fue aquel en el desierto. But it's the one that was in the desert. Fue aquel que cuando estaba solo, Because when he was alone, cuando nadie vino a when rescatarlo, nobody came to rescue him, cuando nadie vino a when ayudarlo, nobody came to help him, cuando nadie vio el when proceso, nobody saw the process, Dios lo estaba viendo. God was looking at him. Fue un proceso lento, It was a slow process. fue un proceso solo, It was a lonely process. fue un proceso difícil, It was a difficult process. pero Dios estaba mirando su But God corazón. was looking at his heart. Y cuando los otros decían, miren mis But others características, look at me, look at how I look. mira mi Look at my apariencia, appearance. el Señor mi Dios dice, My Lord God says, yo lo he desechado. I have rejected them. Pero aquel que tiene mi corazón, But that one that has my heart, aquel que busca mi justicia, that one that seeks my righteousness, es el que he escogido para ungirlo, that's the one I've chosen to anoint him. para que él sea el rey de mi pueblo. So he'll be the next king of my people. Entonces, David no era reconocido. So David was not recognized. Por eso es que él habla así. That's why he speaks this way. Porque David sabía Because David knew que él es lo que era, that he was what he was porque Dios lo hizo. because God made him this way. Que si él era rey, And if he was going to be the next es king, porque Dios it's lo hizo it's rey. because God made him to be king. Que si él cometió error Even if he made y mistakes, todavía Dios tuvo misericordia con él, and still God was merciful with him, fue porque Dios lo hizo. it's because God did it. Yo no sé si hay alguien aquí hoy I don't know if there's anyone here que today le puede dar gloria a Dios, that can give glory to God porque Dios ha sido bueno contigo. because God has been good with you. Dios te ha cuidado, God's on your side. te ha guardado. He's protected you. Y David se estaba gozando So King David was rejoicing que Dios iba a construir un templo para él. that God was going to build a temple for him. Ahora, en ese tiempo, Now back then, ese era un templo físico. that was a physical temple. Ahora nosotros somos el templo. Now we are the temple. Ahora nosotros somos el templo, un templo físico, Now we're a physical temple un templo de carne, of flesh donde opera el Espíritu where the Holy Spirit operates, y ahí Él nos guía. and there he leads us. Versículo 6 dice, Verse 6. entonces los jefes de las casas paternas y los jefes de las tribus de Israel y los jefes de millares y de centenares con los supervisores sobre la obra del rey ofrecieron voluntariamente sus donativos. So then the leaders of the father's house and the leaders of the tribes of Israel and the captains of thousands and hundreds and the officers over the king's work offered willingly. Y después dice, y para el servicio de la casa de Dios dieron 5,000 talentos y 10,000 monedas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 100,000 talentos de hierro. So they gave for the work of the house 5,000 talents and 10,000
derricks of gold and 10,000 talents of silver and 18,000 talents of bronze and 100,000 talents of iron. El punto aquí no es la cantidad. The point here is not how much they gave. El punto aquí es el corazón dispuesto a darle a Dios por agradecimiento. The point is the willingness of the heart to give to God because they are grateful with Him. Versículo 8 dice: Verse 8 says, y todos los que tenían piedras preciosas le dieron al tesoro de la casa del Señor a cargo de, no sé cómo se dice este nombre, Jehiel Gersonita. so whoever had precious stones gave them to the treasure of the house of the Lord and into Jehi and Gershonite. Ahora mire, observe, lee conmigo el 9, por favor. Look at verse 9 now. Dice: entonces el pueblo se alegró porque habían contribuido, ¿qué? Voluntariamente. Y después dice: porque de todo corazón hicieron su ofrenda al Señor. Y también el rey David se alegró en gran manera. Then the people rejoiced, for they had offered willingly, because with a loyal heart they offered willingly to the Lord, and King David also rejoiced greatly. Esto no es una ofrenda obligatoria. It's not an offering that you give out of obligation. Esto no es una ofrenda de condenación. It's not you don't give out of condemnation. Esto es una ofrenda guiada por el Espíritu Santo. It's an offering we give being led by the Spirit. Y es una ofrenda de agradecimiento. And it's an offering of appreciation and gratefulness. Y dice que ellos contribuyeron voluntariamente. And they gave voluntarily. Y que todos los corazones, porque de todo corazón hicieron la ofrenda. Because they gave loyally with all their heart. Versículo 10. Verse 10. Y bendijo David al Señor en presencia de toda asamblea. Y David dijo: bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre por los siglos de los siglos. Therefore David blessed the Lord before all the assembly, and David said, blessed are you, O Lord of Israel, our Father, forever and ever. Tuyo es, Señor, la grandeza, el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor. Y tú te exaltas como soberano sobre todo. Yours, O Lord, is the greatness, the power, and the glory, the victory, and the majesty. For all that is in heaven is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head over all. Ahora mire el 12. Look at verse 12. De ti proceden las riquezas y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Él es el autor. Both riches and honor come from you, and you reign over all, and your hand is power and might, and your hand is what makes great, and to give strength to all. Y aquí sigue David adorándolo. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Now therefore, God, we thank you, we praise your glorious name. Mira al hermano que tiene al lado, al hermano, alégrese, Tell your brother, rejoice, sonría, smile, no se ponga bravo. don't get upset, Si no quiere dar ofrenda, no importa. don't get angry. If you don't want to give an offering, No that's hay okay. problema. There's no problem. Dios te está mirando el corazón. God is looking at your heart. Como quieras hacerlo, es con Dios. But however you want to do it, but it's with God. Ok, ¿dónde nos quedamos? Where do we say? What is it, 13? Yeah, no, we have 14, Pastor. Now. Ok, 14. pero ¿quién? Mira esta palabra. ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que, mire esto, hermano, mire este versículo que poderoso. Mire lo que dice David. Pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto. Porque de ti proceden todas las cosas, y de los recibidos de tu mano te damos. But who am I and who are my people that we should be able to offer so willingly as this? For all things come from you, and of your own we give back to you. Nosotros le damos a Dios We give to God porque Él nos dio primero. because He gave to us first. Le ofrendamos porque Él ya ha sido bueno con nosotros. We give offerings to Him because He's already been good with us. No es que ofrendamos para que Dios nos dé. We don't give offerings so God will give to us. Aquí dice David: David says, ¿quiénes somos nosotros who are we para darte en abundancia to give you in abundance si tú eres nuestro proveedor? if you're our provider? ¿Quién soy yo para decir: Who am I to say, te doy una ofrenda de I $2,000 give you a $2,000 offering para que tú me bendigas so grandemente? you can bless me greatly? Él dice: no, He said, no,
yo te puedo dar a ti I can give to you generosamente generously porque tú me has dado generosamente. because you have given to me generously. Porque tu mano ha estado conmigo. Because your hand has been with me. Yo no sé si usted está conmigo aquí. I don't know if you're with me or not. Cuando yo le hablo de ofrenda, usted como que se me duerme. And when I speak an offerings, you fall asleep on me. Haga así, lo voy a tener que poner a hablar en lengua. I'm going to have to pray in tongues or something. See, Y aquí dice el 15, porque somos forasteros y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres, como una sombra son nuestros días sobre la tierra. Mira esto, y no hay esperanza. Él reconoce a Dios sobre todas las cosas. For we are aliens and pilgrims before it, as we were all of our fathers, and our days on earth are as a shadow and without hope. Oh Señor Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar una casa para tu santo nombre, ¿procede de dónde? De tu mano. Oh Lord God, all this. Wait. Okay. Y todo es tuyo. Lo que usted tiene es de él. Amen. 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 Oh Lord our God, all this abundance we have prepared to build you a house for the holy name, for your holy name is from your hand, and all is your own. Es como decir It's like saying que usted se renta en un lugar that you rent the place, y el landlord te da la renta todos los meses. and the landlord gives you the rent money every Y month, usted toma el dinero and you take the money y se lo devuelve al and landlord. then you return it to the landlord. ¿Eso lo buscó usted? Did you look for that? Se lo proveyeron. They provided that for you. Es lo mismo con todas las provisiones. It's the same thing with all provision. Dios nos provee en todas las áreas. God provides for us in every area. Por eso es que le podemos dar a Dios. That's why we can give to Him. Ok, ¿está conmigo? Are you with me? Y versículo 17 In dice: verse 17, sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud. Mira lo que dice: yo he ofrecido voluntariamente todas estas cosas en la integridad de mi corazón. Fíjese, la integridad de mi corazón. Y ahora he visto con alegría a tu pueblo que está aquí hacer ofrendas a ti voluntariamente. so I know also, my God, that you test the heart and have test the heart and have pleasure in uprightness. As for me, in my uprightness of my heart, I am willingly offer all things. And now with joy I have seen your people who are present offer willingly to you. Lo que nos enseña lo siguiente: What it teaches us is the following. Dios ve las intenciones del corazón cuando le damos a él. God sees the intentions of our hearts when we give to Him. David dijo, conociendo la integridad David said, knowing the uprightness en mi corazón, and the integrity of my heart, así yo te he dado a ti. that's how I've given to you. ¿Ok? Integridad del corazón, ¿qué es? What's integrity of the heart? Saber que lo que le estás dando a Dios, Knowing that what you're giving to God, se lo estás dando por amor, you're giving it because you love por Him, agradecimiento, your gratitude de with Him, acuerdo a lo que Él te ha bendecido, according to how He has blessed you, y no dando and not giving con un corazón with a heart que está ocultando that is hiding o tiene malas intenciones. or that has evil intentions. Cuando le vayas a dar a Dios, When you're going to give to Him, no lo des haciendo negocio con Él. don't do it as you're doing business with Him. No, hazlo con integridad. No, do it with integrity. Es cuando usted va a darle un regalo a alguien. It's like when you're going to give a gift to someone. A mí me enseñaron hace mucho tiempo I was taught a long time ago que si yo daba un regalo grande that if I gave a big gift a cierta persona, to a certain person, me iban a dar un regalo más grande. they're going to give me a bigger gift. Entonces yo cogía ese regalo, So I usually take that gift. yo invertía 1,000 o 2,000 I would invest a couple of porque $1,000 sabía que me iba a tocar un regalo más because I grande. knew I was going to get back a bigger gift. No hay integridad del corazón. There's no integrity of the heart Eso there. es manipulación del corazón. That's manipulation of the heart. Pero cuando usted le da a Dios, But when you give to God, así sea grande whether it's a large o amount le haga pequeño, or small amount, como Dios ha puesto en tu corazón, whatever God has put in your heart, usted lo va a hacer con amor y but agradecimiento. do it with gratitude toward Y Him. aunque no esperamos a cambio, And even though you may not expect something greater, Dios promete God does promise us, bendecirnos en todas las áreas. bless us in every area Porque Él se goza con nuestra fe. because He rejoices with our faith. Entonces, y dice que Él se gozaba, So it says that He rejoiced, y cuando Él lo hacía así, and when He did it this way, hasta el pueblo even the people dice que ofrendaba voluntariamente. would give voluntarily. ¿Para qué le leo todo esto? Why do I read all this? Porque yo quiero que usted aprenda a darle al Señor. Because I want you to learn how to give to the Que Lord. usted no lo haga algo como decir, bueno, llegó
llegó el domingo don't think this way, like, okay, it's Sunday y hay que dar la ofrenda. and we have to give an O offering. llegó el día de recoger la ofrenda Or there's a moment to get an y offering hay que dar la ofrenda. and we have to do it. No, yo quiero que usted lo haga I want you to do it con convicción, with conviction, entendiendo quién es tu proveedor, understanding who is your provider, quién es el que te protege, who protects you, quién te cuida, who takes care of quién te you, guarda, who protects you, y él es tu proveedor. and he is your provider. Cuando lo des, When you give, lo haces con un corazón en alegría, do it with joy te estás gozando and you're y rejoicing voluntariamente and voluntarily. lo ofrendas a él. You give it to him. En este caso, In this case, ellos ofrendaron, they gave, pero no era algo ni que tal vez muchos de ellos iban a ver. and they may not even, maybe many of them were not even going to see Era it. un proyecto para el futuro, It was a project for the pero future, lo hicieron para Dios. but they did it for God. ¿Qué importa? What does it Ellos matter? no iban a recoger nada en el momento, They want to get nothing back at the moment, pero fíjense cómo fue esa ofrenda tan poderosa but it was such a powerful offering que Dios crea un capítulo entero para hablar de ella. that God creates a whole chapter just to speak about them. Que no es la cantidad, It wasn't the amount, es el corazón it's the heart del pueblo of the people y cómo Dios and how God a Dios to en God ese día. in that day. ¿Está conmigo? Are you with me? Ok, ¿se goza hoy? Are you rejoicing Ok, now? ¿está listo para dar su ofrenda? Are you ready to give your Si offering? la va a dar, If you're going to give, si no la va a dar, if you're not, no hay problema. There's no problem. El pastor te ama, Dios te Pastor still ama, loves you. Dios te bendice, God's still going to bless you. pero hágalo con alegría. But do it with joy. Hágalo con la integridad en su Do corazón. it with integrity in your heart. Hágalo con fe. Do it with faith. Y el Señor ve nuestro corazón. And God y sees nuestra our fe. hearts. John, can you go to the QR code? Ok, si puede, usted lo puede hacer por el QR You code. can give through the QR code. ¿Me puedes poner ahí una alabanza o algo Put suavecito? some praise. Yeah, Usted lo praise. puede hacer por el QR You code. can give through the QR codes Toma el teléfono. or grab your phone. Usted hace como que va a tomar una You foto. take a picture of the Le QR va a llevar un code. enlace. We'll take it to a link. Y ahí usted puede hacer. And la then there ofrenda. you'll be able to give. También Carlos tiene con Osvaldito tiene los sobres. Carlos and Oswaldo's got the envelopes too. Si alguien necesita un If you sobre, need an envelope, ellos le pueden proveer un sobre. They can Es lo que provide it hace for you. Real. Y usted lo puede hacer cash también. you can do it cash too. Yo sé que nadie usa cheques ya, I know nobody uses check these days, pero si lo quisiera hacer un cheque, but if you want to write a check, también lo puede hacer a nombre de Miami you Revive. just make out the check to Miami Revive Church. Ok, entonces prepare su ofrenda. So prepare your offering. Pues puede subirme la alabanza un poquitico ya. Así que, y hágalo con gozo. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Vamos, Let's get hágalo up, con let's get up. gozo. Ofréndele a Dios con gozo. Give to God with joy. Gócese. Rejoice. Alabe al Señor. Hágalo con integridad. No diga, ay, pastor, los 50 pesos que me quedaban. Give with integrity. Give with integrity. No, hermano, no de los 50. Pero gózate cuando le des al Señor. Rejoice when you give to the Lord. Amén. Señor, te damos gracias. Señor, te damos gracias. Lord, we give you thanks. Te adoramos. We worship you. En este día This day te damos. we give Porque tú nos has dado a nosotros. because you have given to us. Tenemos el privilegio We have the privilege de darte en to abundancia. give in abundance Porque tú nos has dado en because you have abundancia. given to us in abundance. Así que hoy te ofrendamos So we give you offering con today agradecimiento because of y un gratitude corazón de integridad. with a heart of integrity. A ti sea la Be gloria. all the glory for you. A ti sea la honra. All the honor be for you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén, amén, amén. Den un aplauso al Señor. Give a hand to the Lord. ¡Woo! Thank you, Jesus. Amado. Nos gozamos, Señor. Pastor, where God bless you. Hey. Hey, hey, Bless you. hey, hey. Vamos, Isaac, vamos, Isaac. Hey, hey. Lord, good to see you, brother. Bless you. Very good. Hey. Are you feeling good? Jesus. Temporada. Hey. Protect us, Father. Deliver us from Danzando evil. cada And bless us and temporada. prosper. Hay temporadas buenas, Bless us.
Hay temporadas buenas, There's good seasons. hay temporadas malas, There's bad seasons. pero todas trabajan para bien. But we all, Y hay temporadas regulares, pero todas trabajan para bien. but they all work for God. ¡Hey! Así, así, así. ¡Hey! ¡Vamos, Santo! ¡Hey! ¡Hey! ¡Nos gozamos, Señor! Hallelujah. Hallelujah. ¡Pío! Hallelujah. No, porque si seguimos no paramos. Thank you, Jesus. That was it. ¡Dele gloria a Dios! I like that. ¡Aplauso al Señor! Un aplauso al Señor. Hallelujah. ¡Gloria, gloria, gloria! Thank you, Jesus. Amén, 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 amén. Gócese, gócese. Rejoice, rejoice. Rejoice with our Lord. Rejoice. We rejoice with you, No, Lord. no, lo digo en inglés, lo digo en inglés. Regocijamos contigo, Señor. Amén, amén, amén. Ok, ¿estamos listos? Are we ready? Tenemos una hora. We have 1 hour. ¿Quién me va a decir que pare? Who's going to stop me to stop? hermana. Okay. Usted, hermana querida, me va a decir que pare. Beloved sisters, you're going to stop. Ok, está bien. Ok, entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. We're going to do a quick review. Número uno, aprendimos que los dones espirituales son dones que vienen de Dios. So we learned that the spiritual gifts are gifts that come from the Lord. Y la Biblia nos enseña And the Bible teaches us que Dios nos da los dones para edificar el cuerpo de Cristo. that God gives us a gift to edify the body of Christ. Hay personas que enseñan There's people that teach que hay ciertos dones que ya no operan. that there's certain gifts that don't function Yo anymore. no comparto eso. I don't believe that. Yo creo que Dios es Dios I believe that God is God y Él le da dones a quien Él quiera darlo. and He gives gifts to whoever He Y desires. si hay alguien que tiene un don, And if somebody has a gift, yo no soy nadie para decir que no lo tienes. I'm not know what to say that you don't have it. Pero sí tenemos que aprender But we do have to learn para no practicar dones de imitación. not to practice and imitate gifts. Counterfeit. What's the word in Spanish for counterfeit? Counter gift. No me recuerdo, como counterfeit. imitación, ¿no? Counterfeit is like imitation. Imitación. Yeah. Imitación. No imitar, para no imitar Yeah. dones. Ajá, ajá. ¿Cómo? Contrabando, el contrabando, sí. Dones de contrabando. Wow, está fuerte esa palabra. Ok. Número 2. Number 2, Aprendimos que las lenguas es un lenguaje o un idioma. we learned that tongues is a language. Y específicamente And specifically, es para la edificación del cuerpo de Cristo. it's for the edification of the body of Christ. El don de lenguas The gift of tongues no habla a los hombres, is not to speak to men, pero habla a Dios. is to speak to God. Amén. Ok. Amen. En Primera de Corintios, So in 1 Corinthians, capítulo 13, no, Naya, esa no es. Solamente estoy recordando. I'm only reminding you. En Primera de Corintios, capítulo 13, 1 Corinthians chapter nos 13, enseña la palabra the word teaches us que el que habla en lenguas that he who speaks in tongues no habla a los hombres, does not speak to men, sino que habla a Dios. but he speaks to God. Pues nadie lo entiende, Because no one understands, aunque por el Espíritu habla misterio. because in the Spirit he is speaking Ok. mysteries. Hay enseñanzas There are teachings. y quisiera tocar estos punticos para I just aclararlas. want to touch these points just to bring clarity. Hay enseñanzas There are teachings donde se están enseñando where they're teaching que hay 4 lenguas diferentes. that there's 4 different tongues. 4 lenguas diferentes. 4 different tongues. Las lenguas de Hechos capítulo 2. From Acts chapter 2, Las lenguas de Judas. the tongues of Judas, Las lenguas de ángeles. the tongues of angels, Y las lenguas de Corintios capítulo 13. and then the tongues of Corinthians chapter 13. Eso es una enseñanza incorrecta. That's an incorrect teaching. Y entonces, y aquí se lo voy a explicar. I'm going to explain it here. Por ejemplo, ellos explican que en Hechos capítulo 2, So in Acts chapter 2, las lenguas que hablaron en Hechos capítulo 2 the tongues that they spoke in the chapter 2 of book of Acts, eran lenguas para los hombres, they were tongues for men, no para Dios. not for God. Eso está incorrecto. That is incorrect. Esas lenguas eran para Dios. Those tongues were for God. Y me gustaría leer esto con usted. I'd like to read this with you. En Hechos capítulo 2, Acts chapter 2, las enseñanzas incorrectas, the incorrect teachings, dice que fueron unas lenguas it says that there were tongues o un idioma or a language que se hablaba para los hombres. that was spoken for men.
Y también se enseña and also is taught, en 1 de Corintios 13 1 Corinthians que 13, también hay unas lenguas de ángeles. that there's tongues of angels. So, imagínense, usted tiene que diferenciar So you have to differentiate entre lenguas del Hecho 2, from the one of Acts chapter 2, capítulo 13 de 1 de Corintios, 1 Corinthians chapter 13, las de los ángeles, those of the angels, capítulo 14, chapter 14, y eso no es lo que nos enseña la palabra. and that's all the word teaches us. Y ahora vamos a mirar algunas cositas. We're going to look at a few things. Ok, el mismo don de lenguas The gift of tongues que vino en Hechos capítulo 2, that came on chapter 2 of the book of Acts, Pablo lo explica en sus libros. Paul explains it in his books, in his Es el letters. mismo don. It's the same gift. Es las lenguas que dio Dios en ese día. It's the tongues that God gave that day. No son lenguas diferentes. It's not different tongues. La explicación de estas personas So the explanation of these people sobre Hechos capítulo 2, on Acts chapter 2, y le digo esto no en forma de crítica, sino I'm para not saying this, aprender. I'm not ¿no? saying Para this to aprender. be critical, but so you understand. Porque muchas de esas personas enseñan muy buenas enseñanzas que yo he escuchado, Because many of these people do teach well, and I've heard them, pero en esta no es bíblica. but it's not biblical if you look at this. Entonces, es que las lenguas, ellos enseñan que en Hechos capítulo 2, So in Acts chapter 2, que las lenguas que ellos estaban hablando they say that the tongues that they were speaking, eran lenguas que hablaban para los hombres, porque los hombres lo it entendían. was for men because men could understand it. Y Primera de Corintios capítulo 13 But 1 Corinthians chapter 13 nos enseña teaches us que las lenguas son para Dios y no para hombres. that tongues are for men and not for God. Que eso está correcto, It's for God and not for men. que eso está correcto, And that is correct, pero no es lo que está diciendo Hechos capítulo but 2. that's not what Acts chapter 2 is saying. Entonces, ellos dicen que las lenguas que ellos estaban hablando en Hechos capítulo 2 So the tongues that they were speaking in Acts chapter 2, se estaba dirigiendo a los hombres. they say it was being directed to men. Vamos a ver si es verdad. Let's see if it's true. Vamos a Hechos capítulo 2, Let's go to Acts chapter 2, versículo 1 al 11. verses 1 through 11. Ahora, para leer la Biblia, hermano, To read the word, my usted tiene que family, entender el contexto. you have to understand the context. Ahora, si usted quiere aprender de las lenguas, If you want to learn about tongues, usted no puede quedarse en Hechos, you can't stay in the book of Acts. porque Hechos te da un fundamento muy corto. Because in the book of Acts, you have a very small foundation on tongues. Pablo explica las lenguas, que es lo que hemos estado And aprendiendo. Paul does explain the tongues. Entonces, tiene que usted también ver el contexto, You have to see the context, lo que está sucediendo aquí. what is happening here. Vamos suavecito para que usted lo vea. Let's go slowly so you Ok, can see. dice el versículo 2, Verse 2. cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, los 120. So the day of Pentecost had fully come, they were all in one accord in one place. Versículo 2 dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. And suddenly there came a sound from heaven and a rushing mighty wind and filled all the house where they were sitting. Ok, ellos estaban en el aposento, So they were in the upper room, estaban orando, they were praying, y vino un viento recio, and a mighty wind comes. ok, donde ellos estaban They were sitting. juntos, estaban juntos unidos. So they were all together. Versículo 3, Verse 3. está leyendo conmigo. Are you reading with me? Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Then there appeared to them divided tongues of fire, and it sat upon each one of them. Este fue el primer bautismo del Espíritu That was the Santo first baptism of the Holy que Spirit vemos sobre la iglesia. that we see over the church. Versículo 4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. And they were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Recuerde, todos fueron llenos, pero todos es los 120. All were filled, but all were speaking is the 120. Aprendimos que los 5,000 que se convirtieron, la Biblia no dice que hablaron en lenguas. We learned that the 5,000 that were converted, they didn't all speak in tongues. Que hay que hablar la Biblia claro, como We have to como speak está. the word of Okay? God clearly, like it's No, stated. en los 120 sí todos hablaron en In the lenguas. 120 in the upper room, they all did speak in tongues. Porque Jesús le dio instrucciones que esperaran la promesa Because del the Espíritu. Lord Jesus gave them instructions to wait for the promise. ¿Ok? ¿Está conmigo? Are you with me? Entonces, ¿qué fue lo que leí? El 4. Vamos al 5. Let's go to verse Dice 1. el 5. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos, y mira lo que dice, de todas las naciones bajo el cielo. Todas las naciones. So
There were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. Oye, si yo le digo a usted todas las naciones bajo del cielo, If I say to you, all nations under heaven, ¿qué le estoy diciendo? what am I saying to you? Que están todas las lenguas. That all the tongues are there. Están todo el mundo bajo el cielo está. Everybody is there under heaven. Entonces hay todos los lenguajes. So all the languages were there. Eso es lo que dice aquí. That's what it says here. Ok, vamos al 6. Let's go to verse 6. Ok, entonces habían judíos de todas las naciones So they had Jews from every nation con diferentes lenguajes. with different languages. Vamos al 6. Let's go to verse Para que 6 usted vea lo que sucedió. so you can see what happened. Al oír este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno de la multitud les oía hablar en su propia lengua. And when this sound occurred, the multitude came together and they were confused because everyone heard them speak in his own language. Estaban todos celebrando Pentecostés, They were all celebrating Pentecost. estaban ahí en lo suyo, They were up there in the upper y room. cuando sucedió esto, And when this happened, todos los judíos de diferentes naciones all the Jews of different nations se juntaron. came together. Yo les di este ejemplo. I gave you this example. Las Torres Gemelas. The Twin Towers. Cuando sucedieron lo de las Torres Gemelas, When that happened, the Twin Towers, ¿qué usted vio en las calles? what did you see in the streets? Todo el mundo se reunió Everybody came together a ver lo que estaba to see sucediendo. what was happening. Aquí dice que oían, It says that they heard, los estaban escuchando. they were hearing them. No era que ellos estaban hablándole a ellos, It wasn't that they were speaking to them, los estaban escuchando. they were hearing them. Ellos escucharon algo They heard something y se reunieron. and they came Pero vamos a together. ver un poquitico más. ¿Ok? Al oír el estruendo, se Yes. juntaron todos los judíos. As they heard all this, they came together. And I'm sorry, verse 6, right? Verse No, 6? no, no, no. Okay, Just okay, translate okay, what I'm okay, saying. okay, Yeah. okay. Se juntaron todos los So judíos all the Jews came together y estaban hablando los idiomas que ellos entendían. and they were speaking the languages that they understood. No era que ellos estaban predicándole a las multitudes. They weren't preaching to the multitude. Ellos estaban hablando de acuerdo a lo que el Espíritu les estaba dando. They were speaking according to what the Spirit was giving to them. Mira el versículo 7. Verse 7. Y estaban atónitos y admirados diciendo, mirad, ¿no son estos galileos? Then they were all amazed and marveled. Hey, saying- but let me finish. I'm sorry. ¿No son estos galileos todos estos que hablan? So then, I'm sorry, Pastor. And they were all amazed and marveled, saying one another, "Look, not all these they're not all Galileans who speak Galilean." Entonces ellos se asombraron porque sabían que eran galileos So they were a marvel because they knew they were y Galileans estaban hablando un idioma que no les pertenece. and they were speaking a language that didn't belong to Ellos them. lo escuchaban oír un idioma que no les They were pertenece. hearing them speaking a language that didn't belong to them. Versículo 8. Verse 8. ¿Cómo pues lo oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? How is it that we hear each of them speaking in the language that we were born? Ok, entonces el 9 y el 10. Sí, can you go to 9 and 10? El 9 y el 3 te dice todas las naciones que estaban presentes. And then 9 and 10 says all the nations that were present. No la vamos a leer, We don't have to read them, pero al final del versículo 9, mira lo que dice. but look at the end of verse 9, what it says. Dice que lo oían que hablar en nuestras lenguas. ¿Qué hablaban? Las maravillas de Dios. Léalo. And then why El we- 9, the 9. Go back to 9. No, I'm sorry. 11, it's good. ¿Qué dice? Yeah, Lo 11. oían hablar ¿qué? Las maravillas de Dios. And it says that we heard them speaking in their own tongues the wonderful works of God. Ok, ¿qué enseña 1 Corintios 13? What does 1 Corinthians chapter 13 Que el teach? que habla en lenguas The one who speaks in no tongues le habla a los hombres, isn't speaking to men. le habla a Dios. He's speaking to God. Ok, entonces Then- aquí Here, todas las naciones all the nations, escuchaban hablar a los galileos en un they heard the lenguaje Galileans speaking a language. que era el lenguaje de It ellos. was their language. Lo escuchaban, They heard them. no le estaban They predicando, weren't preaching. los estaban They escuchando. were hearing them. Ellos lo escuchaban hablar ¿qué? Las maravillas del They Señor. heard them speak the wonders of God. Ok, que también nos enseña la palabra que el que habla en lengua habla misterios al And the Señor. Bible teaches us that those who speak in tongues are speaking mysteries unto God. Tome en cuenta Take into account que cuando usted lee el 9 y el 10, when you read verse 9 and 10,
hay más de 18 naciones There's mencionadas. more than 18 nations mentioned. Ok, diferentes lenguajes. Different languages. Aquí Here, tiene it sentido makes sense que si están hablando en otras that they're lenguas, speaking in other tongues, que hubiera personas that there may be people there de esa nación of that que nation los entendiera. that understood them. En Primera de In Corintios 1 Corinthians, son los corintios. are the Corinthians. En Primera de In Corintios 1 es Corinthians, como decir, it's like saying se reunieron todos los cubanos en Hialeah all the Cubans came together in y Hialeah, hay uno que está hablando japonés. and one of them is speaking in Japanese. Oye, que está hablando este chico, no entiendo nada. And ¿Me entiende? what's he saying? I don't understand anything. What is he saying? I don't understand anything. You know, es algo parecido. It's something like that. Pero este contexto es But diferente. this context is different. Vamos a ver Let's see cómo en este versículo que vamos a leer that this ahora verse we're going to read now, explica it explains la diferencia the difference de ellos hablando en of them lenguas speaking in tongues y después lo que hizo Pedro con los and 11. then what Peter did with the 11. Y aquí vamos a ver la diferencia como lo hace la escritura. And we're going to see how the scripture shows us. Vamos a Hechos capítulo 2, Let's go to Acts chapter 2, versículo 14 al 15. verse 14 through 15. Presta atención, por favor. Pay attention, please. El versículo 14. Verse 14. Entonces Pedro, Then Peter, ay, le voy a hacer el gesto para que usted me vea. I'm going to do this so you can see me. Entonces Pedro, Then Peter, poniéndose en pie con los 11, he got on his feet with the 11, ok, poniéndose en pie. getting on his feet. ¿Por qué poniéndose en pie? What does that mean? ¿Qué estaban haciendo? Estaban postrados. That means that ¿verdad? they were prostrate. Aquí lo está mencionando. Ellos no le estaban. Usted ha visto un predicador Have you seen a preacher predicando así. preaching like this? Oh, te predico ahora en el nombre de Jesús. I'm dale. preaching to you in the name of Jesus. No, el predicador se levanta No, he got up y habla. and he spoke. Pero aquí estaban postrados o sentados, lo que sea, lo que usted Well, quiera Peter decir. was prostrate or sitting, Ok, y dice poniéndose de pie con los and 11, it says Peter standing up with the se 11. pone de pie He gets up y dice, y alzó la voz. and he raised his voice. ¿Por qué alzó la voz? Why did he raise his voice? Estaban hablando en un tono diferente Because they were speaking in a different tone a lo que él va a hacer ahora. of what he's going to do now. Cuando estaban hablando en lenguas, When they were speaking in tongues, era un tono diferente it was a different tone. a lo que Pedro va a hacer ahora. And what Peter's about to do. Entonces no le estaban hablando a los hombres, So they were not speaking to men. le estaban hablando a They were Dios. speaking to God. Hay una diferencia. There's a difference. No sé si usted, can you see it? ¿Ustedes Ustedes están viendo esto? ustedes lo están- Are you seeing this? Le estoy, esto no es ni mi enseñanza, fíjese. This isn't my teaching. Le estoy hablando, abriendo la Biblia I'm opening God's word to you para que usted mismo lo vea. so that you can see it yourself. Entonces, hay una diferencia There's a difference de cuando ellos estaban orando en that when lenguas they were praying in tongues y cuando Pedro se pone de and pie when Peter gets up y dice, alzando la voz, and as he raised his voice, diciendo, saying, espérate, que he said to them, les habló diciendo. he spoke, he raised his voice and he said to them. Aquí claramente dice Clearly it says que hubo un cambio de postura. there was a change of position. Estaban aquí, They were on the floor, estaban hablando unas they were lenguas, speaking in tongues, se pararon they got up, y hubo un cambio de postura. and there was a change of position. Alzó la voz He raised his voice porque ahora le iba a hablar a las because multitudes. now he's going to speak to the multitude. Y le dijo, And he said, judíos y Jews todos los que habitáis en Jerusalén, and all men of Judea and all who dwell in Jerusalem, esto os sea notorio y oír mis palabras. let this be known and heed to my words. ¿Está hablando a las multitudes ahora o no? Now he's speaking to the multitudes. Cuando recibieron lenguas, When they received the tongues, ¿qué estaban haciendo? what were they doing? Orando en las lenguas. They were praying in No tongues. le estaban hablando. They were not speaking to the Pero men, ellos le entendían. Pero ellos le but entendían they understood him en sus in lenguas their languages porque estaban todas las naciones bajo el cielo because all the reunidas. nations were under heaven listening. Judíos que representaban todas las And naciones. the Jews that represent all the Bajo el nations cielo. under heaven. Por eso es que usted ve aquí que sí lo So entendían. that's why they understood. Entonces, ¿por qué le enseño esto? Why do I teach this? Porque imagínense, ahora hay que hablar 4 lenguas diferentes. Because today they say, no, we have to speak 4 different ¿Y tongues. cómo usted sabe que usted está hablando las de Hechos, How do you know you're speaking the one of the book of Acts las de Ángeles, or the one of angels, las de Corintios? of the Corinthians? ¿Cómo usted sabe qué lengua está hablando? So how do you know what tongue you're speaking? Porque cuando usted, si usted tiene el don de lenguas Because if you have the gift of tongue y usted se escucha hablar, and you hear yourself,
¿Cómo usted sabe que usted está hablando africano o vietnamita? How do you know if you're speaking African or Vietnamese? Ve el sentido de la Biblia es bien clara. The Bible is very clear. Y no estoy tratando de forzar nada. I'm not trying to force anything. Simplemente enseñándole. I just want to simply teach you. Versículo 15 dice, Verse 15 says, pues estos no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. for these are not drunk as you suppose, since it is only the third hour of the day. Ok, ¿me está entendiendo? Are you understanding La diferencia que nos enseña la Biblia the difference that the Bible teaches us? de cuando ellos recibieron las lenguas, That when they received the tongues, estaban hablándole a Dios. they were speaking to God. Lo que imagínense, 120 personas. So imagine 120. Ok, vamos a hacer algo. Let's do something. Si los 120 ahora nos ponemos a adorar juntos a la misma voz If we all start worshiping together, all of us together, y pasa el bombero por aquí afuera, in one voice, and the fireman comes by, él va a escuchar algo. he's going to hear something, Él va a decir, oye, ¿qué están haciendo ahí adentro? and he's going to say, what are they doing in there? Escucho como una adoración I hear like a worship, porque son un conjunto de voces because there's many voices together que se unen that come together, y es más alto. and it's louder. Eso fue lo que sucedió en That's Pentecostés. what happened at the day of Pentecost. Ellos se reunieron, They came together, o sea, vinieron corriendo al lugar they came running to the place, y escuchaban and they heard 120 voces 120 voices hablando en lenguas speaking in tongues en su lenguaje nativo. in their native language. Ok, está durmiéndose, confundido, estamos Are you entendiendo. with me, guys? Estamos claros are you hasta aquí. confused? Are you asleep? Ok, no estoy hablando en contra de las lenguas, I'm not speaking against tongues. le estoy enseñando I'm teaching you lo que son las lenguas, what tongues is de acuerdo a la Biblia. according to the Bible. Ahora, no se complique, Don't get complicated, porque esas enseñanzas de 4 lenguas diferentes because those teachings that they say there's 4 different es tongues, simplemente para justificar el don. it's because they want to justify the gift. Usted no tiene que justificar el don. You don't have to justify the gift. Si lo tiene, lo tiene. If you have it, you have it. Nadie tiene que cuestionarlo. Nobody has a question. Si usted me dice, pastor, yo tengo el don. If you tell me, Pastor, I have it. Ok, Okay. no tengo problema. I don't have a problem with that. Pero aprendamos exactamente lo que nos dice la Biblia. But let's learn what the Bible says. Sorry. That's Ok, okay, Pastor. entonces, ahora, en una congregación In a congregation donde todos hablamos el mismo lenguaje, español o inglés, where we all speak the same language, either English or Spanish, y usted tiene el don de lenguas, but you have the gift of tongues, se necesita tener un orden. we need to have an order. ¿Ok? ¿Por qué? Why? Porque no todos van a entender lo que estás hablando. Because not everybody's going to understand what you're saying. Y aquí Pablo lo enseña bien. And Paul teaches it well here. ¿Ok? En la iglesia de los In Corintios the Corinthian church, estaban, vamos a decir, los cubanos reunidos. all the Cubans were together Era un lenguaje. in one language. ¿Ok? En este capítulo, en In Corintios, this book of Corinthians, esto es lo que sucedía en Corintios. this is what would happen in Corinthians. En Corintios, En ellos Corinthians, tenían los dones They had the gifts por encima de Dios. above God. El que tenía los dones Those that had the gift era el más caballo, was the toughest guy. We era had, el más fuerte, the strongest, era el más grande. the biggest Y one. tenía un lío con los dones And they were so, like, like stirred up about with the gifts. Right? ajá, y querían todos demostrar los dones que And they tenían. all wanted to demonstrate all the gifts that they had. Y Pablo les dijo, espérate, And Paul said, wait, no pongan los dones tan altos. don't put the gifts so high. Déjame enseñarte lo más Let me importante. teach you the most important thing. Ahora, vamos aquí a Primera de Corintios, Let's go to 1 Corinthians capítulo 14. chapter 14. Mira lo que dice Pablo del don de lenguas. Look what Paul says about the gift of tongues. Dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pursue love and desire spiritual gifts, but especially that you may prophesy. Aquí viene el versículo 2. Verse 2. El que habla en lenguas no habla a los hombres. Aquí lo explica. Sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. For he who speaks in tongues does not speak to men, but to God. For no one understands him, however, in the Spirit he speaks mysteries. Si usted va a Hechos capítulo 2, If you go to Acts chapter 2, ellos estaban hablando maravillas de Dios. they were seeking the wonders of God, Misterios. mysteries. Lo entendieron They understood it porque había el lenguaje de todas las naciones. because there were languages
there were languages of all nations. Ok, Pablo enseña So Paul teaches us que es mejor profetizar that it's better que prophesying hablar en lenguas. than to speak in tongues. No porque el don no signifique nada, Not because a gift doesn't mean sino anything, porque los dones son para edificar la iglesia. because the gift is to edify the church. Si usted habla en lenguas a la iglesia If you speak in tongues to the church y no te entienden, and they don't understand ¿cómo la you, vas a edificar? how you can edify the No la church? estás edificando. You can't edify it. Es como que está hablando este, se volvió loco el pastor. It's like you say, oh, the pastor went crazy because nobody understands. Versículo 3. Verse 3. Mira lo que dice el versículo 3. Verse 3 says, Pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Verse so, 3. but he who prophesies speaks edification, exhortation, and to comfort men. Y aquí viene, el que habla lenguas extrañas, y esto es otra lengua que ellos dicen que hay, unas lenguas extrañas. Está la de los ángeles, las extrañas y la de Hechos 2. ¿Ok? Dice, el que habla lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. And he who speaks in a tongue edifies himself, but he who prophesies edifies the church. Ahora, mira el 5, no lo voy a... ¿Qué pasó aquí? Estamos en la ofrenda. Ay, Dios mío. Ay, Señor. Otra vez. ¿Dónde estamos, santo? En 1 Corintios, ¿qué? 1 Corinthians chapter 14, Chapter 14, ¿ok? Vamos al 5. Ok, mira el 5, lo que dice. verse 5. Ok, léalo usted primero antes de yo leerlo. You read it before me. ¿Qué dice? Yo quisiera que todos vosotros hablareis en lenguas. Yo quisiera que todos ustedes fueran millonarios. Yo quisiera que todos ustedes estuvieran flaquitos. Yo quisiera que todos ustedes tuvieran Mercedes-Benz. Yo quisiera. ¿Por qué yo quisiera? Oh, I'm sorry. I wish everybody spoke in tongues. I wish you were all millionaire. I wish you were all nice and thin. ¿Por qué yo quisiera? Okay. Why do I wish? Why do I wish Porque yo deseo that everyone will speak in tongues? que todos hablen en lenguas. Porque no todos hablan en lenguas. Because not everyone spoke in tongues. Yo quisiera I wish que todos tuviéramos una casa de 5 cuartos. that we all had a 5-bedroom home. Tal vez hay uno que los tiene y otros no. Maybe some of you do and some don't. Yo quisiera que todos tuviéramos zapaticos de Gucci I wish all we had Gucci shoes. y reloj de Rolex. And all of us are nice Rolex. No todos lo tenían. Not all had them. No todos tenían el don. Not all had the gift. Ok, ¿usted está leyendo Are you conmigo? reading with me? ¿O yo estoy loco? Or am I crazy? Ok, lo dice la Biblia, ¿verdad? Does the Bible say it or not? Ok, dice, yo quisiera I wish que todos vosotros hablaras en lenguas, that we all spoke in tongues, pero más aún but what greater desire I que have that profetizareis, you would prophesy. porque mayor es el que profetiza Because greater is he that prophesies que el que habla en lenguas, than the one that speaks in tongues, a no ser unless que las interprete that you interpret the tongues para que la iglesia So that the reciba edificación. so that the church will be edified. All right, is that simple? It's very ¿Está simple. simple eso o no está simple? I mean, I don't have to explain that, Yo no right? creo que tengo que explicar eso, ¿no? Eso está bien simple. It's very simple, isn't it? Pablo no está diciendo Paul's not saying que el don de profecía es mayor. that the gift of prophecy is greater. Él lo que está corrigiendo. What he is doing, he's correcting. ¿Para qué son los dones? What are the gifts for? Los dones son para edificar la iglesia. The gifts is to edify the church. Si usted está hablando en lengua If you speak in y tongues nadie te está and no entendiendo, one understands you, ¿cómo estás edificando la iglesia? how is it then that you edify the church? No la puedes You edificar. can't edify it this way. Ok, estamos bien hasta ahí, Are ¿verdad? you good? We're good until here. Right? Ahora, por esta razón, For this reason, Pablo en Corintios capítulo 14, más adelante, so Paul in 1 Corinthians chapter 14, further ahead, él da la orden, él da un orden en la he iglesia. gives an order to the church. Ok, esto está un poquitico fuerte, This is a little strong, pero es la Biblia. but it's a Bible. Vamos a Primera de Corintios, Let's go to 1 Corinthians capítulo 14, chapter 14, 26 al 33. verse 26 to Yo creo que el 33. diablo no quería que yo enseñara esto. I think the devil didn't really want me to teach this today. Entonces, mira el versículo 26 lo que dice. Look at verse 26, what it says. Aquí Pablo explica las lenguas Now here, Paul explains tongues, y pone un orden. and he puts an order. Él pone un orden en la He iglesia. puts an order for Ok, the church. él no está diciendo que no hablen en lengua. He didn't say do not speak in Él tongues. simplemente está poniendo un orden en la He's iglesia. only establishing an order in the church. Si usted tiene el don de lengua, If you have the gift of tongues, pues está bien. it's well, it's good. Úselo. Use it.
Pero hay un orden, But there's an order porque Dios no es un Dios de desorden. because God is not a God of disorder. Y aquí mira lo que dice. Look what it says here. Entonces, hermanos, So, brethren, ¿qué podemos decir? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene un salmo, tiene una doctrina, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo ¿para qué? how is it then, brethren, whenever you come together, each one has a psalm, has a teaching, has a tongue, has a revelation, has an interpretation. Let all things be done for the edification. Todos los dones tienen un propósito. So all the gifts have a purpose. Si usted tiene el don de lengua, If you have the gift of tongues, es para edificarse usted, it's to edify yourself, para hablarle a to Dios speak to God, y para hablar los misterios de and Dios. to speak the mysteries of God. Pero si hubiera un traductor But if you have a que translator tradujera lo que usted está hablando, that can translate what you're saying, se puede usar en la iglesia. we can use that at church. Ahora mira lo que dice el 27. Look what 27 says. Si alguien habla en lenguas extrañas, que sean dos o lo más tres, y por turno, y que uno interprete. If anyone speaks in a tongue, let there be two or three the most, and each in turn, and let one interpret. Cuando yo me pongo estos espejuelos, yo siento una unción que me cae así. I don't know about Dios you. mío. When I put my glass on, I feel like an anointing comes on me. Entonces, ¿usted está viendo? Are you seeing this? ¿Qué dice? Si uno hablara en lenguas, So if one spoke in tongues, ok, ¿dónde estamos? El 27, ¿verdad? so, yeah. Si alguien habla en lengua aquí en la congregación, So if anyone here speaks in tongue, yo sé que algunos me han dicho que sí tienen el don de I lenguas. know some of you said, yes, I have the gift. Ahora, el orden de la iglesia But the order of the church, es que si usted siente hablar en lenguas that if you feel to speak in tongues públicamente, publicly, entonces primero tiene que haber un traductor. first then we need a translator. Y si tenemos un And traductor, if we have a translator, entonces tiene que ser en orden. it has to be in order. Y tiene que ser con propósito. And it has to be with purpose. Te vas a parar aquí a hablar en lengua, You're going to get up here to speak in alguien tongues. tiene que traducirte Somebody has to interpret it para que el pueblo se edifique. so that the people will be edified. Ahora, este está más fuerte. This is stronger. Ve el 28. Verse 28. Y si no hay intérprete, cállala en la iglesia. Ay, Dios mío, cállate la boca. Y hable para sí mismo y para Dios. But if there's no interpreter, let him speak in silent in the church, and let him speak to himself and to God. Ok, esto lo dijo el pastor Orlando. What was it, Pastor Orlando said this? ¿Quién lo dice? Who says it? Ok, ese es el orden de Pablo. Ábreme la agüita. That's the order of Paul. Ok, el problema es que la iglesia de hoy en día Thank you. The problem is that the church today escoge lo que le conviene, only takes what is convenient for them, hace lo que le conviene does what is convenient, y quiere practicar las cosas como le conviene. and they want to practice things how they like. No es así. It's not that way. Entonces, vio el 28. So you see verse 28? Si no hay intérprete, If there's no interpreter, pastor, quiero hablar en lengua. Pastor, I want to speak in tongues. ¿Hay un intérprete por aquí? Is there an interpreter around here? Joan puede interpretar. Joan can interpret. Si no hay, If we have no interpreter, entonces usted háblalo para sí mismo speak it to yourself then, y háblalo para and Dios. speak it to God. Eso es lo que dice la Biblia. That's what the Bible says. Ok, versículo 28, Verse 28, ya lo leímos, ¿verdad? yeah, we read it already, yep. Versículo 29, Verse 29, asimismo, hay una orden para los profetas también. there's an order for the prophets too. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen lo que ellos dicen. So for the prophets, there's those instructions. Let 2 or 3 prophets speak and let others judge. Ok, que hablen dos o tres, 2 or 3 speak, pero la profecía tiene que juzgarse también. but the prophecy has to also be judged. Aquí lo vamos a leer. Está correcto It's correct que si alguien siente una profecía del Señor that if someone feels a prophecy of the Lord para edificar la iglesia, to edify the church, pastor, siente una profecía del Señor, Pastor, I feel a prophecy from the no Lord. hablar por hablar, Don't just speak for una speaking. profecía A prophecy. es para exaltar, para It edificar. is to exhort and to edify. Y usted dice, siento, usted puede pasar aquí, You can, if you feel it, you can come up here. por supuesto, en orden, ¿verdad? Of course, we'll do this En in este order. caso lo haríamos ya después de la enseñanza, We can do it right after the y teaching. usted se para aquí You get up here, y todos vamos a juzgar la profecía. and we're all going to judge the prophecy. No es que tú vas a hablar y vas a decir lo que yo digo es. It is not you're going to say whatever you say, it is what you say. El pueblo que está lleno del Espíritu juzga la profecía. The people of God that are filled with the Spirit, they will judge that word. Versículo 30. Verse 30. Y si algo le es revelado a otro que está sentado, calle el primero. But if anything is revealed to another who sits, let him first keep silent. No es que Jessica is prophesying over there. Now that Jessica
no es que Jessica esté profetizando ya, y Rich está profetizando aquí a la misma vez. and that Richie over here at the same time. No, es también con las lenguas. And him both on tongues. No es que Roger está hablando en lengua, Roger's in tongues, speaking in yo tongues. estoy hablando en lengua, I'm speaking in tongues. todo el mundo hablando en lengua. Everybody speaking in tongues. Pregunta, Question. si yo le digo a usted ahora mismo, If I say to you now, toda la iglesia póngase de pie the whole church get on your feet y comience a hablar en lenguas extrañas. and start speaking in tongues. ¿Eso es bíblico Is that biblical o antibíblico? or anti-biblical? No, yo no lo digo. ¿Qué dice la I'm Biblia? not saying this. What does the Bible say? De acuerdo a la Biblia, no. According to the word, no. So, si usted ve iglesias So if you see a church que le dice a la congregación, that says to congregation, ponte de pie get on your feet y todos hablar en lengua. and let's all of us speak in tongues, Y después te dice, prende la batidora and then turn on the blender para despertar al espíritu, to wake up the spirit para que él comience a actuar en ti, so he can start working in you, y todos tienen que hablar en lenguas para hacerlo. and all of you have to speak in tongues now. ¿Eso está a favor de la Biblia o en Is that in contra de la favor Biblia? of God's word? En contra de la Biblia, That's ¿verdad? against God's word. Estamos aprendiendo. Are we learning? Ahora, cuando usted entra a una iglesia So when you enter a church, y de repente todo el mundo habla en lengua, and then you go into this church, and suddenly everybody speaks in tongues. pregunta, ¿hay orden Question: is there order o hay desorden? or is there disorder? ¿Qué es? What? Desorden. Estamos aprendiendo Are entonces, we ¿verdad? learning or not? Es un desorden. It's a disorder. Entonces, cuando usted escucha rabacanda, 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 So when you're rabaganda, y todo el mundo rabacanda, and babaquita, everybody rabaganda, ahí hay algo extraño. and there's some strange there going on. Ya eso no es lenguas extrañas. That's not strange, different Ahí hay tongues. un espíritu extraño, There's a strange spirit there porque Dios no es un Dios de because desorden. God is not a God of disorder. Dios es un Dios de orden. God is a God of order. Usted va a aprender a apreciar lo que estamos haciendo aquí. You guys are going to learn to appreciate what we're doing here. Eso no te lo va a enseñar nadie. Nobody's going to teach you this. Ok, entonces, estamos bien, ¿verdad? Are we good now? ¿Dónde nos quedamos? I think verse El 32. 31. No, 31. 32, 32. 31. O el 1, 31. 31, Pastor. Dice, podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. For you all can prophesy one by one, that all may learn and may all be encouraged. Ok, dice el 32. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. So the spirits of the prophets are subject to the prophets. Y después mira lo que dice el 33. Verse 33 says, Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. so for God is not the author of confusion, but of peace. Ok, ahora yo vengo al servicio el domingo So now I come to the Sunday service, y abro la Biblia I open my Bible, y empiezo. Amén. and I start speaking in tongues, and I say, Amen. ¿Qué aprendió? What did you learn? Te confundí. I confuse you. Pero Dios no es un Dios de confusión. But God is not a God of confusion. Dios es un Dios de paz He's a God of peace y de orden. and of order. Ay, Dios mío, voy a poner los lentes para la unción. I'm going to put my glasses for the anointing. Siento la unción aquí ahora. I feel the anointing El now. fuego, Dios mío. Ok, vamos. Entonces, Pablo también Paul also nos enseña teaches us que los dones that the gifts son importantes, are important, pero hay un camino más excelente but there's a more excellent path que los dones que recibimos. than the gifts that you have received, Y es el camino del amor. and it's the walk of love. Ok, vamos a Primera de So Corintios, let's go to 1 Corinthians capítulo 12, chapter 12, versículo 29 al 31. verses 12 through 21. Esposas, miren a los esposos Wives, look to your husbands y dígale, mi amor, hay un camino mejor and say, my love, there's a better way, y es amarte en mi camino. and it's that I walk in love toward you. No, pero dígale, hermano, usted está como, pero dígale, oye, But really, come on, Oye. come on, let's go do it. Come on, let's hay go. un camino mejor. There's a better way Amarte, to love you, caminar en amor. to walk in love. Ok, Primera de Corintios, capítulo 12, So 1 Corinthians chapter 12, dice el 29. verse 29. ¿Acaso son todos apóstoles? Are all apostles? Sí, de acuerdo ahora sí. Yeah, we're all apostles now. ¿Acaso son todos profetas? Are we all prophets? Sí, ahora nada más que hay apóstoles y profetas. No, yeah. Now we only have apostles and prophets now. ¿Acaso son todos maestros? Are we all teachers? No, eso es un nivel más bajo. No, that's a lower level. ¿Acaso son todos obradores de milagros? Are all workers of miracles? Sí, ahora todos hacemos Yeah, milagros. yeah, we're all workers of miracles. ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? Do we all have gifts of healing? Sí, yo sí sano. Yeah, we all heal.
healed. ¿Acaso hablan todos en Do lenguas? we all speak in tongues? Sí, Oh, ahora yeah. sí hablamos Oh, en yeah. lenguas, todo el Yeah, mundo. all of us speak in tongues. Si tú eres salvo, hablas en lengua. If you're saved, you speak in tongues. ¿Acaso interpretan todos? Do we all interpret? Sí, mira, Joan tiene Yeah, todo. John has all the gifts of the Spirit. Mas desear, aquí viene, fíjate que Pablo no está hablando en contra de los No, Paul's not speaking against the gifts, Él les dice al pueblo, mas desear ardientemente los mejores dones. but he's saying desire the greater gifts. It's good to desire the gifts of God. Es bueno desear los dones de Dios, The gift of the Holy Spirit. los dones del Espíritu Santo. Claro, deseémoslo. Desire them. Pero después le dice, But then he says, y aún yo os muestro un camino más excelente. yet I show you a more excellent way. La iglesia de Corintio The church of Corinth tenía un deseo por lo sobrenatural, had a great desire for the supernatural, que ellos lo que querían era el power. but they wanted the power. Ellos querían los dones. They wanted the gifts. Ellos querían revolcar a la gente en el They piso. wanted to drag the people on the floor. They Ellos querían que se cayeran para atrás. wanted people to fall back. Y Pablo llegó a la iglesia And Paul got to the church y dijo, ay Señor Jesús, and he said, oh my Lord Jesus, ¿qué han hecho con el evangelio? what have they done with the gospel? Corintios, Dios mío. Corinth, oh my God. Si Pablo se aparece hoy en día, If Paul appeared today, yo no quiero estar ahí. I don't want to be there. Porque yo creo que Pablo sí le dice, Señor, manda fuego del cielo. Because then Paul would say, send fire from heaven, Lord. Ay, Señor mío. Oh my God. Entonces la iglesia de So Corintios the church of Corinth, estaban detrás del they poder, were after the de power los beneficios. and the benefits. Ellos querían los beneficios de They Dios. wanted the benefits of God. Pero tenemos que tener cuidado con But esto. we have to be very careful with it. Porque ahora la iglesia está atrás de los dones, Because now the church is after the de gift la bendición. of the blessings. Voy a la iglesia I'm going to church porque voy a arrebatar mi milagro. because I'm going to grab my miracle. Voy a arrebatar mis millones. I'm going to grab my millions. Voy a arrebatar mi sanidad. I'm going to grab my healing. Voy a la iglesia I'm going to church porque voy a prosperar hoy con una because I'm going ofrenda. to prosper today because I'm going to give an offering. Voy a la iglesia I'm going to church porque me van a promover en el trabajo. because I'm going to get a promotion at work. Porque yo no soy cola, Because I'm not the tail, yo soy cabeza. I am the head. Y ahora imagínense, todo el mundo es cabeza. Now everybody is the head. Entonces no hay indios para trabajar. So we have no Indians that can do the job. Todo el mundo es jefe. Everybody's a boss. Entonces si todo el mundo es jefe aquí, And so if everybody's a boss here, todo el mundo predica aquí, everybody can preach here. ¿a quién le vamos a predicar? So who do we let preach? La iglesia entera parada aquí. So the whole church can come up No, here yo voy a and preach. predicar. No, I'm going to preach Yo soy today. líder, I'm the leader. yo soy esto. I'm this. Si no hay un beneficio para la persona, If there's not a benefit for the person, no hay un interés para congregarse. there's not an interest to congregate. Si no me das poder de If you sanidad, don't give me power to heal, estás muerto. you're dead. Si no me das poder de If you milagro, don't give me miracle working power, estás muerto. you're dead. Si no me prospera, If you don't prosper la me, iglesia está muerta. the church is dead. Si no me tiras para atrás, If you don't throw me back, la iglesia está muerta. the church is dead. Ahí escuchaba a alguien preguntando, And I heard somebody saying, necesito a alguien que me recomiende una iglesia I need somebody to recommend me a church llena del Espíritu Santo. full of the Holy Y Spirit. después agrega, And then he adds que hablen todos en lengua, that they all speak in que tongues, se tiren en el piso, that they all throw themselves on the que se floor, rehuarquen that they turn in y circles, que on the floor, haya fuego. and that there's fire. Entonces no estás buscando la iglesia del Señor Jesús. So you're not looking for what church? Not looking, Not looking for the church of the Lord Christ. Jesus. Entonces la iglesia está buscando beneficio So the church is looking for benefits en vez de buscar la justicia. instead of looking for righteousness. La palabra nos enseña, Mateo, The word teaches in Matthew, y buscar su reino y su justicia. seek his kingdom and his righteousness. No nos dice It doesn't y say buscar los dones y el poder seek the gifts and the power y buscar los beneficios para and sanarme look for the benefits of y healing buscar todo lo que me beneficia a and mí, look for all the benefits pero for me. buscar su reino y su justicia. But seek first his kingdom and his righteousness. ¿Se recuerda David? Remember David? David estaba buscando la justicia en el desierto, King David was looking for he was in the cuidando desert, ovejas, taking care of the sheep. no buscando He interés. wasn't looking for personal interest. La justicia The y el righteousness reino of the no kingdom, tiene que ver con beneficios, it doesn't have to do with benefits. It tiene que ver con Dios. has to do with God. Por eso es That's why que están enseñando a las personas that they're teaching people a congregarse to congregate por el beneficio que hay. for the benefit that they can So, give si no hay them. beneficio, So if there's no benefits, si el grupo de adoración
If the prayer group no tiene un nombre famoso, does not have a famous name, a esa iglesia no me interesa. I'm not interested in that Si el church. pastor no está tirando a las personas para atrás, If the pastor is not throwing people down, a esa iglesia no me interesa. I'm not interested. Si el pastor no está haciendo el circo los domingos, If the pastor is not doing a circus on Sunday, no me interesa esta iglesia. I'm not interested in this church Porque no están buscando la justicia, because they're not seeking no righteousness. están buscando la verdad, They're not seeking the truth. están buscando los beneficios. They're seeking the benefits. Dame beneficios. Give me benefits. Y al final los beneficios no son ni de verdad. And sometimes the benefits are not even Porque es Dios el que da los beneficios. are not for real because it's God Y that gives us entonces the si ahora benefits. yo me pongo de acuerdo con él y con él y con él y con ella, Let's say I get an agreement with him and her. ay, tienes un carro nuevo, Oh, you have a new car? ay, vamos a testificar. Oh, let's testify. El Señor le dio un carro nuevo. God gave him a new car. Lo único que no le cuento a usted The only thing I don't tell you es is que está pagando $700 al mes that he's paying $700 a month y $500 de seguro. and $500 of insurance. ¿Usted cree que se fue el Señor? You think it was the Lord? Mi hermano, lo que está estresado, Brother, you're stressed out. está volado. You're like up there. Lo que te estás es muriendo por You're dentro. dying inside. Alguien Dios le está hablando hoy aquí. God is speaking to someone today. Entonces esa es la condición de la So iglesia. that's the condition of the church. Voy a congregarme I'm going to congregate buscando beneficios. looking for benefits. Ahora mira, Pablo lo va a explicar aquí. So Paul's going to explain it here. Vamos a 1 de Corintios, Let's go to 1 Corinthians capítulo 13, chapter 13, versículo 1 al 13. verses 1 through 13. Esta está buena. This is a good one here. Esta está buena. Vamos. This is good. Va, lea conmigo, vamos. Read with me. Si yo hablara en lenguas humanas Though I speak with tongues of men y angélicas, and of angels, pero no tengo amor, but have not love, he llegado a ser como metal que resuena I have become as a sounding brass o or a símbolo que retiñe. or a clanging o cymbal. símbolo, ¿verdad? Entonces dice, si yo hablara en lenguas humanas o lenguas angélicas. Though I have the gift of prophecy and understand all. Oh, I'm sorry. Your verse 2, Pastor? No. I'm sorry. De estas dos palabras. Translate for me, bro. Oh, okay, go ahead. Yeah, from these two words From these two words, se ha sacado una doctrina. a doctrine has come out. De dos palabras de Pablo From two words of Paul, se ha sacado una doctrina. a doctrine has been pulled ¿Cómo out. usted puede hacer una doctrina How can you make a doctrine con dos palabras with two words en un contexto que no está hablando ni de lenguas of angelicales, a context that is not even speaking pero about está tongues? hablando de amor? It's speaking about love. Este capítulo se trata del amor. So this chapter has to do with love. ¿Y qué está haciendo Pablo? And what is Paul doing? Pablo está exagerando esto Paul's exaggerating this para mostrarles a ustedes y a mí to show us que no importa cuán grande sea tu don, that doesn't matter how great your gift is, el amor es más grande. the greatest is love. Entonces usted me dice, So you say, pero pastor, Pastor, aquí lo dice bien claro, it says it here clearly, lenguas de humanos tongues of human y lenguas de ángeles. and tongues of angels. Yo creo que hay lenguas de ángeles. I do believe there's tongues of angels. Ah, ok, ¿usted lo cree? Do you believe it? Sí, lo cree que hay lenguas de ángeles. Ok, perfecto. Ok, bien. Ahora, Okay, if you believe that's recuérdese fine. lo que le enseñé, Remember what I taught you, que las lenguas de ángeles, that the tongues of angels, las lenguas de ángeles, no hay nada bíblico there's nothing biblical en contexto in context que dice que los ángeles hablan una lengua que nosotros no entendemos. that says that angels speak a tongue or a language that we don't understand. Ahora, si usted cree que la cuarta lengua, las lenguas de ángeles, So if you think that the fourth tongue is a tongue of angels, entonces usted tiene que creer lo próximo que va a decir Pablo. so then you have to believe what Paul's going to say now. Vamos al versículo 2. Let's go to verse 2. Dice, y si tuviera el don de profecía, Though I had the gift of prophecy, if I had the gift of prophecy, though I have the gift of prophecy, un momentico, ¿Pablo no tenía el don de profecía? didn't Paul have this gift of prophecy? ¿Y por qué él dice aquí, si yo tuviera el don de profecía? And then why does he say, and though I have the gift of prophecy? Porque está exagerando. Because he's exaggerating. Está haciendo un énfasis de exageración He's making an emphasis because he is exaggerating a propósito. on purpose. Es como yo decir, It's like if I was to say, si yo fuera Superman, if I was Superman, yo volaría a esta Italia, I would fly to Italy, me quedara una semana I would stay there for a week, y regresaba gratuitamente. and I would come back freely.
Imagínense que Pablo hubiera dicho, Imagine if Paul would have said, si yo fuera Superman, if I was Superman. otra doctrina de Superman. So that would be then a doctrine of being Superman. Entonces dice, si yo tuviera el don de profecía, que él lo tenía, Hey, Paul said, and though I have the gift of prophecy, though he had it, y si yo entendiera todos los misterios y todo conocimiento, and understand all mysteries and knowledge, and though I have all faith, y dice, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. and though I had all the faith that I could move mountains, but have do not have love, I am nothing. ¿Dónde en la Biblia alguien movió montañas del Sahue para Hialeah? In the Bible, did anybody move a mountain from the south to Hialeah? Porque esa es otra enseñanza. That's another teaching. Si tienes fe, If you have faith, le vas a hablar a la montaña you will speak to that y la mountain, montaña se va a mover. and the mountain will move. Fíjese que está exagerando. Look, Paul's exaggerating Dice, here. si yo tuviera toda la fe If I had all the faith para trasladar montañas. to move mountains, Trasladar es esto, mi hermano. let me show you what Coger it una means. montaña de aquí, caminar hasta acá y ponerla aquí. Moving a mountain would be like, if a mountain's here, I would move from here ¿Cuál? to over there. ¿Cuál es el propósito de eso? What's the purpose of that? Está exagerando. He's exaggerating. Pero bueno, pastor, yo todavía creo que yo hablo en lenguas de ángeles. But Pastor, I still believe that I speak in tongues of angels. Ay, qué bueno que lo crees. I'm glad that you do. Vamos al versículo 3. Let's go to verse 3. Y dice, y si yo diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, And if I would give all my goods to feed the poor, si usted cree and if you believe que Pablo está diciendo what Paul's saying, que usted tiene las lenguas de ángeles, that you have tongues of angels, entonces usted tiene que creer so you have to believe, que usted tiene que también dar todo lo que tiene. then you have to give everything that you have. Ponme QR code Put the QR code up here. para que los que hablan en lenguas de ángeles pongan todos los bienes para So los those pobres. that speak in the angels of tongue, give all that you have. Ok, ahora también dice esto. It also says, Y si entregara mi cuerpo and I will give my body para ser quemado, to be burned, pero no tengo amor, but have not love, de nada me aprovecha. it profits me nothing. Entonces, si también usted cree en las lenguas de ángeles, So if you believe in the tongues of angels, entonces préndeme la fogata de afuera, let's start a fire outside. porque también usted tiene que creer que tiene que sacrificarse y tirarse en el fuego. So then, because then you have to believe that you have to sacrifice yourself and throw yourself in the fire. Usted está viendo Are you seeing que está usando un sentir exagerado that Paul is exaggerating everything para that he's, llegar a un punto. because he wants to reach a certain point? En el capítulo anterior, ¿qué fue lo que leímos? What did we read in the previous chapter? ¿Con qué terminó él? How did he finish? Desea todos los dones That ardientemente, he wished that you should desire all the gifts, pero te voy a enseñar un camino mejor. but I'm going to show you a more excellent way. Ese es el final del 13. That's at the end of chapter 13. Después él va, el final del 12. I'm sorry, 12. Y, Yeah. y después va al principio del 13, lo acabamos de And leer. then he goes to the beginning of chapter 13, we just read. Y comienza a exagerar los And dones he starts to exaggerate on the gifts para decir esto. to say this. Versículo 4. Verse 4. El amor es paciente. Love suffers long. El amor es bondadoso. It is kind. El amor no tiene envidia. Love does not envy. El amor no es fantasioso. Love does not parade itself. No es arrogante. It's not puffed up. No se porta indecorosamente. It does not behave rudely. No busca lo It suyo. doesn't seek its own. No se irrita. It is not provoked. No toma en cuenta el mal recibido. Thinks no evil. No se regocija Does not rejoice in de iniquity. la It injusticia, does not rejoice in iniquity. sino que se alegra con la But it verdad. rejoices in the truth. Todo lo sufre, Bears all things. todo lo cree, Believes all things. todo lo espera, Hopes all things. todo lo It soporta. endures all things. El amor nunca deja de ser. Love never fails. Pero si hay dones de profecías, se acabarán. But whether there are prophecies, they will fail. Si hay lenguas, Whether there are tongues, cesarán. they will cease. Si hay conocimiento, And if there's knowledge, se acabará. it will vanish away. Porque en parte conocemos Because in part we know, y en parte and in profetizamos. part we prophesy. Ok, él dice, Pablo dijo al principio, si tuviera todo el conocimiento, So Paul said at the beginning, if he had all the knowledge, y aquí dice, pero en parte conocemos.
But Paul says, but we all only know in part. ¿Se está contradiciendo? Is he contradicting himself? ¿Se está dando cuenta del contexto? Are you realizing the context? Está exagerando. Paul's exaggerating. Y vamos a decir que hubiera una lengua de ángeles. Let's say there is maybe a tongue of angels. Es una lengua, es un lenguaje, un idioma It's a language de comunicación. of communication. Los ángeles se comunican con nosotros en nuestro idioma. Angels communicate with us in our language. No es una lengua de un misterio que solo lo hablan los ángeles. It's not a tongue of mystery that only the angels speak. No sería eso. It's not that. Porque imagínense 4 diferentes lenguas. Imagine if there were 4 different tongues. Y usted tiene que ver cuál es la que... Porque imagínese. And then you have to know which one is the one that you have. Y usted tiene que decir, bueno, ahora aumenta las lenguas, otras lenguas. So now I'm going to increase the tongues. Another tongue. Empezaste con las de Hechos, You started with the one in the book of Acts. seguiste con las extrañas, Then you went with strange tongues. seguiste con las de ángeles Then you went with the one of angels. y seguiste con las otras. And then the other ones. Entonces imagínese usted Imagine that. cómo usted tiene el poder para decidir qué lenguas va a hablar. So how do you have the power to decide which tongue you're going to speak? El Espíritu Santo no es el que le daba las lenguas a ellos de acuerdo como hablaban. Wasn't it the Holy Spirit that gave them the utterance of what tongues to speak? Si ahora yo le puedo decir a usted que tenga el don de lenguas, Can I tell you if you have the gift of tongues? ahora habla otras lenguas. Can I say to you, speak in another tongue? Aumenta las lenguas con más poder. Or can I say, increase your tongues with more power? ¿Quién soy yo para darte esa orden? But who am I to give you that order? Si es el Espíritu Santo que te pone las lenguas. It's the Holy Spirit that gives you that utterance. ¿Quién soy yo para decir Who am I to say to qué you lenguas usted está hablando? what tongues you have to Mi speak? hermano, la Biblia está aquí. The Bible is here. La acabamos de leer. We just read it. Lo que pasa es que no leemos. The problem is that we don't read. No entendemos. We don't understand. Cualquiera nos mete un cuento. Anybody can tell us a Y ahora story. usted termina orando en lengua, And now you're speaking tongues. diciendo no se sabe lo que estás diciendo. And then we don't know what you're Y saying. usted dice, no, estoy hablando misterio. No, and you say, no, I'm speaking mysteries. Estos son lenguas de ángeles. These are angels of tongues. No, te van a salir hasta alas y todo. No, you're going to even get wings too. No. Usted tiene que saber lo que está haciendo. You have to know what you're doing. No puede creer así por You creer. just can't believe just to believe. Yo no escucho muchos predicadores. I don't hear too many preachers. Yo creo que yo tengo 1 o 2. I only have like Escucho. one or two. Pero cuando yo escucho la prédica, But when I listen to the message, porque yo leo la Biblia, because I read the Bible, ya yo sé lo que está bien y lo que está I mal. know what's right and what's not. Y si hay algo que no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. And if it's something I'm not in agreement, I'm not in agreement. Pero lo sé. But I know it. La Biblia, leerla no es una opción. Reading the Bible is not an option. Las iglesias están como están Churches are the way they are porque el pueblo no quiere leer la Biblia. because God's people don't want to read God's word. ¿Qué fue lo que dijo el pastor ese que me dijiste ayer, que me estabas contando? En la iglesia donde hay muchas personas, que llega mucha gente, le dan la gloria al pastor. Pero en la iglesia donde van 100 personas, o poquito menos, la gloria es a Dios. His mom was saying that the many big churches give the glory to a man, but in the smaller churches, they give the glory to God. Así es como es, ¿verdad? Y así es como nosotros estamos tratando And de that's the way it hacerlo. is. That's what we're trying to do. Entonces aquí ya para terminar, We're going to terminar finish. ya. We're going to finish. Aquí Pablo está hablando de las cualidades de amor. So Paul is speaking about the qualities of love here. Entonces, ¿dónde me quedé? En el 8, en el 9. Dice el versículo 9. Verse 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, ya se lo dije. Yeah. Versículo 10. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. But then that which is perfect has come. That which is then that which is Santo, ¿me puede dar part instrumental? will be done away with. Y cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. And when I was a child, I spoke as a child, I understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, I put away the childish things. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos plenamente como ha sido conocido. For now we see in a mirror dimly, but then we'll see face to face. And now in part, but then I shall know just also as I am known. Y el 13 dice, para terminar, y ahora permanece la fe, la esperanza
y el amor. Y después dice, y de estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. And now faith, and now abide in faith, hope and love. And of these three, but the greatest of these is love. En otras palabras, In other words, si usted habla en lenguas if you speak in tongues y usted no ama a su prójimo, and you don't love your neighbor, usted es un sonido vacío. you're just a loud symbol. Si usted habla en lenguas If you speak in y tongues su corazón no está siendo transformado, and your heart is not being es transformed, un sonido vacío, no significa nada. then a loud symbol means nothing. Si usted habla en lenguas If you speak in tongues y no ama a Dios, and you don't love es God, un sonido vacío. it's an empty No sound. significa It nada. doesn't mean anything. Pablo está diciendo, Paul is saying, Corintios, Corinth, no pongan la fe en los dones don't put your faith on the gift y en las manifestaciones and in the sobrenaturales, supernatural pero manifestations, pongan la fe but put your faith en Dios, in God, caminar en amor. to walk in His love. El mandato es, The commandment is, y amarás a Dios you will love the Lord your sobre God todas las cosas. above all things. Y el segundo más And the importante, second most important, amarás a tu you prójimo will love your neighbor como a ti mismo. as yourself. ¿Está viendo, mi Are hermano? you seeing this? La Biblia es tan clara The Bible is so clear. que si la leyéramos solamente, If we would read it, no hace falta explicarla. we wouldn't need to explain it. Pero hay que leerla con los detalles. But we need to read it and understand the details. Cuando yo escuché esa enseñanza, When I heard that teaching, había un predicador there was a preacher que me mandaron esa enseñanza that someone sent me the teaching. y él empieza a explicar las 4 lenguas. And he starts explaining all the 4 different tongues. Y empieza en Hechos. And he starts in the book of Acts. Ya cuando lo escuché hablar de Hechos, When I heard him speak in the book of Acts, ya me doy cuenta que está en error. I realized that he's in error. Porque está hablando de algo Because he's speaking about something que no lo dice. that it doesn't say. Cuando usted lee la Biblia, When you read the word, ya usted sabe. you already know. You know. Ya tú sabes. Pero hay que You leerla. have to read it. Entonces usted no se deja meter cuentos. So don't let somebody give you a story. Y todo lo que hace, lo hace correctamente delante de Dios. But whatever you do it correctly before the Lord. Eso es importante. That's important. ¿Está conmigo? Are you with me? ¿Está aquí conmigo, hermano? Are you with me today? Recibió, Did you receive? entendió, Did you understand? comprendió, Did you understand? ¿sí? Entendió esta serie de lenguas. Did you understand the series I taught on tongues?